Muy bien, queridos hermanos y queridas hermanas, como podréis notar a mis espaldas, estoy a las puertas del hospital de Mollet y tengo que informaros que después de mi caída, donde tuve que ingresar en este hospital, han pasado ya casi 2 meses. Y esta grabación que voy a hacer fuera de mi casa, que va a ser la primera grabación, la quiero grabar aquí, a las puertas del hospital. Y la quiero hacer aquí porque quisiera comenzar teniendo una palabra de gratitud hacia todas las enfermeras que me atendieron, hacia todos los médicos, hacia camilleros incluidos, porque varias veces tuvieron que llevarme en camilla a hacerme radiografías y TACs y luego a repetirlas porque no estaban seguros si se me habían roto 4 costillas o 5 y si habían afectado al pulmón. Bien, tengo en la memoria un camillero, muy buena persona, que como me dio conversación aproveché para decirle que yo era creyente evangélico. Incluso le dije que aquí en el hospital teníamos una creyente de la iglesia. Y mira por dónde las casualidades. Casualidades para algunos y para otros la providencia de Dios. Mira por dónde en un pasillo me encontré a esa creyente. Luego os pondré una foto de ella que me hice este domingo pasado en la misma iglesia donde acudimos los dos. No voy a dar su nombre, pero los creyentes que la conocen ya la identificarán. Bien, nos dimos un gran abrazo, le expliqué la razón por la que estaba aquí, etcétera, etcétera. El primer día estuve con una persona en un box y tuvimos mucho tiempo para hablar. A esa persona le di testimonio de mi fe, le dije que por la mañana había estado predicando en una iglesia en Mollet del Vallès sin saber yo lo que tenía y que luego uno de los guías de esta iglesia me trajo hasta el hospital y ya se me quedaron ingresado, porque no sabía yo que tenía 4 costillas rotas. De alguna manera, pues me ocurrió lo que al apóstol San Pablo, como lo explica él en la carta a los Filipenses capítulo 1, siempre guardando las distancias, naturalmente. Él ahí, el apóstol San Pablo, en este capítulo 1, se encuentra en Roma, se encuentra en una cárcel, es decir, se encuentra impedido de movimiento, como yo me encontraba aquí también, impedido de movimiento. Y él, en esa cárcel, dice: quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones han servido para dar a conocer el Evangelio, y muchos de la casa del César se han convertido al Señor, y del pretorio, la guardia de César. Y él, aunque lo estaba pasando mal en una cárcel, porque nadie lo pasa bien en una cárcel, se alegraba, porque la mano de Dios había estado por detrás. Bien, como he dicho antes, salvando las distancias, nada tiene que ver la experiencia de Pablo con la mía, pero sí que después de haberlo analizado, yo no sé hasta qué punto el Señor permitió esa caída que tuve tan desgraciada, aunque la culpa no fue de él, la culpa fue mía, por no saber dónde pisaba. Pues para que de alguna manera pudiera dar testimonio aquí en el hospital. Y dicho esto, que no es ningún cumplido, vamos a pasar ya al tema que nos está ocupando. Vamos a comenzar el noveno vídeo de nuestro tema
marchando al encuentro del Señor, pero con buena conciencia, Estamos repasando a distintos personajes de la Biblia, que si bien, por un lado, cometieron pecados, cometieron cosas que a Dios no le gusta, pero que finalmente, y antes de irse al encuentro del Señor, se marcharon con buena conciencia. ¿Qué es lo más importante? Muchas veces lo más importante no es el principio, sino el final. Muchas veces, por no decir siempre. Estoy pensando en la persona del apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro. Un par de ejemplos de que Pedro era pecador, por muy apóstol que fuera del Señor, como lo somos cada uno de nosotros. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, que cuando él fue apresado, se acercó para ver qué le acontecería a su maestro y comenzaron a denunciarle. Una criada dijo: este es de los suyos, y él empezó a negar y decir: no, yo no conozco para nada a este hombre. ¡Qué traidor! ¿Cómo se atreve a decirle esto? Pero es que luego otra criada u otra persona dice: sí que es, sí, porque su hablar lo detecta, ya que los de la zona donde pertenecía el apóstol San Pedro Galilea tenían un deje, como tenemos en todos los sitios, los andaluces, los vascos, los catalanes, los gallegos, etcétera, etcétera. Enseguida, por el acento, se nos nota de dónde somos. Y él volvió a maldecir al Señor, a negarle y a decir: yo no conozco a este hombre para nada. Por lo tanto, un triste episodio del apóstol San Pedro, que lo realizó a causa de su cobardía. Un segundo episodio. Este ocurre en la ciudad de Antioquía. Dice ahí, acerca del apóstol San Pedro, de que, bueno, cuando llegó a Antioquía, pues él estaba conviviendo con los gentiles, comiendo con los gentiles, él era judío, pero cuando vinieron algunos de Jerusalén, de parte de las autoridades de Jerusalén, se asustó y se acobardó y empezó a alejarse de los gentiles, con el peligro que yo entrañaba, porque tanto los gentiles de Antioquía, que comían en buena comunión, como los que venían de Jerusalén, de Judea, eran igualmente hermanos en Cristo, solo que los unos eran de raza hebrea y los otros de raza gentil, como somos nosotros, españoles, italianos, etcétera, etcétera. Pero el apóstol San Pablo, que estaba allí, le plantó cara y le dijo: ¿cómo tú, hasta ahora, siendo judío, vivías como gentil, y ahora porque vienen los judíos te has asustado y te apartas de ellos, como si nunca hubieras tenido comunión con ellos? Y con esto hay un peligro, y es que los gentiles que hasta ahora tenían comunión contigo, si quieren seguir teniendo comunión contigo, tengan que apostatar de todo lo suyo y juntarse al pueblo hebreo, como si solamente del pueblo hebreo viniera la salvación. Y esto al apóstol San Pablo le cayó muy mal. Dice: ¿cómo les obligas tú ahora a apostatar? Incluso su pecado había sido tan grande, había sido de tan mal ejemplo, que incluso Bernabé, que era un hombre bueno, también fue arrastrado por la hipocresía de Pedro, porque el apóstol San Pablo le llama hipócrita, y Bernabé, sin embargo, era apóstol de los gentiles, y ahora, en un momento de debilidad, es influido por el mal ejemplo del apóstol San Pedro y lo arrastra, cuando él era el apóstol de los gentiles. Menuda contradicción. Por lo tanto, sirvan estos dos botones de muestra para decir que el apóstol San Pedro, primeramente,
era pecador como cada uno de nosotros. Viene ahora a la memoria, cuando ha pasado ya el tiempo, y en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, él y Juan son encarcelados en Jerusalén, son azotados, se les prohíbe hablar más la palabra de Dios, y ellos responden con educación y con respeto, pero con contundencia espiritual, y se lo responden a la plana religiosa mayor, a los sacerdotes, a los escribas, a los religiosos, y les responde lo siguiente: no os vamos a obedecer, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes tenía que haberlo hecho así Pedro. Ahora sí que está en el camino, ahora sí que está cumpliendo con su obligación. Pero bien, pasan los años y finalmente en el último escrito del apóstol San Pedro, es decir, segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 13 al 15, ya despidiéndose de sus lectores, escribe lo siguiente. Dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, este cuerpo mortal. En poco tiempo lo abandonaré para irme al cielo, para irme al encuentro del Señor. Dice: como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. En aquellos tiempos el Señor Jesucristo se revelaba directamente a los apóstoles, a los profetas, a todos los santos del Nuevo Testamento. Y el Señor, en algún momento, que no sabemos cuándo fue, pero le dijo: vete preparando, Pedro, porque en breve tienes que abandonar el cuerpo y venir a mi presencia. Y concluye diciendo: pues también yo procuraré con diligencia que después de mi partida al encuentro con el Señor, vosotros podáis en todo momento tener memoria de todas estas cosas tan necesarias que os estoy escribiendo. ¿Sabéis a lo que es idéntico esto? A una buena conciencia, a marchar con una buena conciencia. Posteriormente, y antes de partir, el Señor Jesucristo, capítulo 21 de Juan, versículo 18 y 19, le dice a Pedro lo siguiente: cuando tú eras joven, Pedro, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejos, te ceñirá otro, pondrás tus manos en él, te ceñirá otro y no harás lo que quieras, harás lo que ese otro te diga, que no era otro que el Señor Jesucristo. Y añade Juan por su cuenta: esto dijo el Señor, dando a entender con su muerte iba a glorificar a Dios. Iba a glorificar a Dios. Y ya lo creo que con la muerte de Pedro glorificó a Dios, porque según nos dicen los historiadores bíblicos, los del primer siglo, si el Señor Jesucristo murió crucificado en una cruz, con los brazos para arriba y la cabeza para arriba, y el apóstol San Pedro murió crucificado también, pero con la cabeza para abajo, es decir, al revés. Menuda muerte con la que glorificó al Señor Jesús. Bien, otro personaje, Samuel, el profeta Samuel. Y volvemos a destacar lo mismo que hemos destacado con el apóstol San Pedro. Todos los personajes bíblicos a los que iré recurriendo, por un lado, eran pecadores. Por un lado, cometían pecados. Hacían acciones que a Dios no les gustaba. Pero lo más importante de estas vidas es que antes de marchar a la presencia del Señor, arreglaron sus cuentas con Dios y marcharon con la mejor de las conciencias. En cuanto al profeta Samuel, un hombre importantísimo,
un hombre importantísimo en los planes de Dios, leemos lo siguiente en el capítulo 8. Lo tengo aquí, ya seleccionado, para no ir abriendo la Biblia. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, porque él en el momento aquel era el juez de Israel. Fue el último juez, porque ya luego tuvo que levantar a un rey por mandato de Dios, por lo tanto él fue el último juez que tuvo Israel. Pues bien, él había envejecido y por eso de la línea sucesoria puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Dice: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y añade aquí el texto bíblico: y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Cuántas veces ocurre esto? Que los padres son una cosa y los hijos somos otra cosa muy distinta. Tal vez nos apoyamos en la dinastía, en el apellido, en la familia, pero no seguimos los pasos de nuestros padres. Esto le pasaron a esos hijos. Dice que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Cómo reacciona el pueblo ante estos hijos? Entonces todos los ancianos de Israel, los hombres representativos del pueblo, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Estamos hartos ya de ellos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ay, queridos hermanos, qué malo es copiar el sistema del resto de naciones. Bueno, hay cosas que son dignas de encomio, pero hay otras que no. Las naciones tenían un rey y ellos se fijaron en esto y pensaron que teniendo una cabeza visible iría mucho mejor, pero si hasta ahora la cabeza visible de ellos era Dios. Era Dios, era una teocracia aquello. Pero ellos se hartaron de Dios y de los profetas de Dios. Queremos que nos juzguen estos como tienen todas las naciones. Reacción de Samuel. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué hizo Samuel? El piadoso Samuel oró al Señor. Y el Señor le responde y dice: y dijo Jehová a Samuel: no te molestes, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos como he reinado hasta aquí. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así están haciendo también contigo. Por lo tanto, atiende a la voz de ellos. Atiende a la voz de ellos. Y luego, pues Samuel, lógicamente, obedece al Señor. Y cuando en el capítulo 12 tiene que despedirse del pueblo, lo hace de esta manera. Discurso de Samuel al pueblo. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey, que sería el rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel, y que mira por dónde. Empezó muy bien y acabó horriblemente mal, muriendo con una muerte en la que no tenía que haber muerto, porque le dio las espaldas a Dios. Pero claro, como ellos querían rey, porque se pensaban que este rey iba a ser mejor que el Señor que reinaba sobre ellos, pues vale, vais a tener un rey. Dice: os he puesto rey. Sigue diciendo Samuel: ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros.
Ellos aquí le podían haber dicho, pero si a tus hijos no los queremos, si no queremos saber nada de ellos, por favor, tú ponnos rey y olvídate de tus hijos. Hombre, vaya pasión que tienes por tus hijos. Pero mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy. Y ahora eso sí, en el momento de la despedida, aunque como luego veremos era un padre muy blandengue y muy tolerante y hasta nepotista con sus hijos, sin embargo era un hombre que amaba a Dios. Y ahora les viene a cantar la caña, diciéndoles, yo me voy, pero voy a deciros una cosa. Aquí estoy. Antes de irme, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno mientras os he gobernado, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Y si esto es así, y me lo decís y me lo demostráis, os lo restituiré. Esto lo declara siempre un hombre justo e íntegro, como era él. Respuesta de ellos. Entonces le dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Hemos de reconocer que tu ministerio entre nosotros, a nivel personal, no a nivel familiar, sino a nivel personal, ha sido intachable. Ha sido intachable. Bien, si fuéramos un poquitín a la vida de Samuel y la de sus hijos, veríamos que en Samuel, aún sin pretenderlo, vemos un cierto grado de nepotismo, que como todos sabemos es el favor hacia un familiar cercano. Vemos una cierta dejadez también. Probablemente el ministerio de gobernar al pueblo le ocupaba tanto tiempo que había dejado a sus hijos, que cada uno fuera por donde quisieran, y luego se encontró con el final, una cierta dejadez. Y por qué no decirlo también un amor propio, porque cuando el pueblo se le encara y le dice, ya no te queremos a tus hijos, ponnos un rey tal y tal, el hombre se ofende, el hombre se piensa que va todo contra él, y Dios le tiene que decir, no, Samuel, no te molestes, no va contra ti, va contra mí, hombre, por favor, no es contra ti que están queriendo pedir rey, están yendo contra mí. Todo esto hemos de reconocer que lo vemos en Samuel, claro que sí. Sin embargo, pautas a seguir por un hombre de Dios. Primero hay una denuncia, como acabamos de ver en el capítulo 12. A ver, estamos todos reunidos, decidme si hay algo contra mí. Si le echo esto, o lo otro, o lo otro, o lo otro. Él sabía que nadie podría decirle nada. Y dice de que todos declararon, no tenemos nada contra ti. Pues mirad lo que os va a hacer el rey. Os voy a poner el rey que me pedís, pero os voy a adelantar lo que os va a hacer el rey, como así fue. No olvidemos que él era profeta también, y sabía sobradamente lo que les haría aquel primer rey llamado Saúl. Pero luego también vemos que después de todas estas cosas que no hablan demasiado bien de Samuel, la relación que tenía con sus hijos, vemos también pues que le ocurría algo parecido a los hebreos. Los componentes de la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento habían empezado a mirar para atrás, habían empezado después de seguir un tiempo al Señor a poner los ojos en el pasado y a echar en falta todo lo que tenían de ritos y de tradiciones en el pueblo judío. Y el autor de la carta a los hebreos les dirá aquí en el carta a los hebreos, capítulo 10, lo siguiente. Después de echarles la gran bronca y después de decirles, no vais bien, queridos hermanos hebreos, no estáis pensando de acuerdo a Dios,
Y vosotros habéis hecho hasta ahora mucho por la causa de Dios. Os habéis dejado arrebatar los bienes. Habéis tenido todo tipo de sufrimientos por no negar al Señor. Pero ahora mira por dónde echáis la mirada atrás y queréis volveros para atrás como se volvieron los israelitas en el desierto. Pero antes de terminar esta bronca, porque no deja de ser una bronca, tiene unas palabras de estímulo para ellos, que a continuación leo. Hebreos capítulo 10, versículo 35 en adelante. Sin embargo, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Estáis llamados a practicar la fe como lo habíais hecho hasta ahora, pero ahora estáis empezando a dar pasos para atrás. Y si retrocediere, como estáis empezando a hacer vosotros, no agradará a mi alma. Pero luego, antes de concluir, no quiere concluir con estas palabras de seria advertencia, sino que dice en el versículo 39, sin embargo nosotros, incluso se incluye con ellos, cuando él no tenía nada que ver con la apostasía de ellos, pero se identifica. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por favor, levantaos, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, por favor, mirad otra vez al Señor. Pues sí, creo que algo así es un poco lo que le ocurrió a Samuel con aquel pueblo. Y ya finalmente, como una especie de aplicación, tenemos al personaje Elí, otro hombre que fue contemporáneo del profeta Samuel. Tengo puesto yo aquí porque ya iremos terminando. Queridos hermanos, que nuestra actitud y nuestra buena conciencia ante el Señor, hayamos cometido las torpezas que hayan sido, da igual las que hayan sido, sea la misma que la actitud de este hombre de Dios, Elí, que por decirlo todo, fue un hombre tolerante con sus hijos. Incluso, si queremos ser rigurosos con el texto bíblico, hasta implicado, ¿por qué no decirlo? Hasta implicado en muchos de los pecados de sus hijos, porque si fuéramos al primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 29, lo veríamos muy claro. Bueno, lo tengo aquí. Dios le dice a Elí, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Él le denuncia al padre el pecado de sus hijos, pero no dice que sea de sus hijos solamente, lo incluye a él también. Os habéis engordado de lo principal que me pertenecía a mí, porque ¿qué hacían estos hijos? Como eran los responsables religiosos, cuando el pueblo iba a ofrecer sacrificios, le decían al pueblo, oye, ¿qué vienes a ofrecer esto? La parte mejor dámela para mí, y lo otro, lo malo, ofréceselo al Señor. Como denunciará en una profecía el Señor, me habéis ofrecido la oveja ciega, la perniquebrada, la coja, bueno, yo voy añadiendo más cosas, la muda, la inválida, lo peor le ofrecía. Y el Señor se queja y dice, por favor, que esto no era lo que estaba escrito. Pero lo malo de este hombre, Elí, es que Dios le tiene que denunciar, has honrado a tus hijos más que a mí. Una vez más, los que me conocéis sabéis que hasta donde he podido he intentado practicarlo en mi propia familia y con mis propios hijos. Yo amo mucho a mis dos hijos, los quiero. Al uno incluso lo tengo viviendo conmigo, ya con 50 años que tiene de edad, y mis nietas. Al otro lo tengo muy cerca.
Pero cuando ha llegado el momento que he tenido que apostar por ponerme al lado de mis hijos o ponerme al lado de Dios, acércate por aquí, Noemí, por favor, que ahora te quiero comprometer. Los que me conocen de cerca, como es mi hermana Noemí, lo pueden atestiguar. Me he puesto antes del lado de Dios que del lado de mis hijos. ¿Es así o no? Sí, sí, es así. Es así. ¿Tú eres testigo? Yo soy testigo. Muchas gracias. Con todo, no penséis que soy un padre perfecto. No lo soy. Pero eso sí, me hizo mucha pupa el mal ejemplo de Elí con sus hijos, amando más a sus hijos que a Dios. Y esto me enseñó a comportarme en la vida, con mis muchos defectos y pecados que tengo. Sí, Elí. En Elí vemos un hombre débil, un padre débil. Pero, y con esto voy a terminar ya, cuando le llega la hora de partir al encuentro del Señor, lo vemos como un hombre espiritual. Porque él en el fondo era un hombre espiritual, lo que tenía debilidad por sus hijos. Mirad cómo lo dice la palabra de Dios. Y con esto ya terminaré. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 17 y 18. Han marchado a la guerra el pueblo de Dios, las huestes de Israel. Y en la guerra no les ha ido demasiado bien. No les ha ido demasiado bien. Y bueno, sufren una derrota ejemplar. Porque el pueblo de Dios no estaba en buenas relaciones con Dios. Y cuando el pueblo de Dios, por mucho que fuera el pueblo de Dios, perdía la relación con Dios, Dios los abandonaba y permitía estas derrotas ejemplares. Aquí sufrieron una derrota ejemplar. Y ahora vamos a ver la muerte de Elí, cómo se produjo. Dice que de aquella batalla escapó un mensajero y vino diciendo: Israel huyó delante de los filisteos. Hemos perdido la batalla. Nos han dado casi a todos muerte. Dice, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y añade ese mensajero, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, aquellos que él tenía amparado bajo su custodia y con un amor paternal equivocado. Dice también estos dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y finalmente, y el arca de Dios fue tomada por los filisteos. No olvidemos que el arca de Dios era el símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo, símbolo de comunión. Y dice aquí el cronista bíblico, y aconteció que cuando el mensajero hizo mención de que el arca de Dios había sido tomada, Elí no lo pudo resistir. Él resistió la mala noticia que habían perdido la batalla, que prácticamente todos los guerreros habían muerto. Resistió la noticia impávidamente de que sus dos hijos, aquellos hijos por los que sentía un aprecio especial, habían sido muertos en la batalla. Todo esto lo resistió. Pero cuando se le dijo que el arca de Dios había sido tomada, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. La noticia del arca, símbolo de la presencia de Dios entre ellos, era demasiado para Elí para poder resistir. Y dice que cayó de la silla para atrás y se desnucó. Sí, queridos hermanos, marchando al encuentro del Señor con buena conciencia
Y estamos a las puertas del último vídeo, que la próxima semana os grabaré. La próxima semana no vendrá conmigo Noemí, vendrá su padre, Pepe, porque ya tengo seleccionado un lugar fuera de nuestro pueblo, donde querré que me grabe él, a las puertas de la vía del tren, que ilustra tantas veces nuestra partida por las vías del tren. Allí os grabaré el último vídeo. Y ahora, Noemí, no te lo había dicho, perdóname, pero una vez más quiero, ya que estás aquí, que nos despidas al Señor. Ven aquí, en oración al Señor. A ver, ponte cerca, que se te vea, ponte el micro, que no nos vayamos a caer como otras veces. Señor, pues te damos gracias por este mensaje, Señor, gracias por Marcelino, porque él ha sido ejemplo, Señor, para nosotros, para los que nos ha hablado, Señor, y te damos gracias, Señor, por ello, Señor, gracias por estas palabras, Señor. Queremos agradecerte con todo lo que tengamos, Señor, pero tú sabes que somos débiles, Señor, y te pedimos perdón por ello. Gracias, Señor, por estar a nuestro lado a pesar de todo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor, amén. Apaga, por favor.